Muy buenas noches, estimada docente. En esta oportunidad voy a dar a conocer los tipos de memoria y principales dificultades del aprendizaje, la misma que está dentro de la materia de neuropsicología de la educación, maestrante Huato Caizapanta Enid Susana. Dentro de los tipos de memoria tenemos la memoria a largo plazo. ¿Qué es esta memoria? Es la que codifica y retiene la información durante un periodo de tiempo más extenso. Los datos de la memoria a corto plazo pueden pasar a la memoria a largo plazo por medio de la repetición o de la asociación emocional. Continuamos con la memoria sensorial. Esta recoge estímulos externos percibidos a partir de nuestros sentidos, que es el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído. Tenemos la siguiente, que es la memoria perspectiva. La memoria perspectiva es cuando necesitamos anticiparnos al futuro para obtener información sobre algo que ocurrirá. Memoria episódica. Esta memoria se refiere a los acontecimientos concretos, a nuestras propias experiencias. Se trata de un contenido biográfico, es decir, que en esta memoria recolectamos toda la información que nosotros tenemos de nuestra vida para luego, si en algún momento lo necesitamos, volverlo a recordar. Continuamos con la memoria semántica. La memoria semántica es un archivo de conocimientos que incluye hechos, datos y conceptos, así como vocabulario. Es decir, que en esta memoria nosotros concentramos toda la información que aprendemos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los ejemplos tenemos: ¿en qué año llegó el hombre a la luna? ¿Cuál es la capital de Italia? ¿Qué río pasa por París? Es decir, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Continuamos con la memoria declarativa. Es la que nos permite tener la capacidad para recordar de forma voluntaria episodios o hechos de nuestra vida. Tenemos la memoria de trabajo. En esta memoria de trabajo también es conocida como memoria operativa. Esta memoria nos permite almacenar y manipular la información guardada, así como asociarla con otras ideas. En esta memoria entra en juego en la lectura y habilidades lógico-matemáticos, entre otros procesos. Continuamos con la memoria a corto plazo. Esta memoria a corto plazo es la que utilizamos para analizar lo que ocurre, comprenderlos y poder reaccionarlos correctamente. En esta memoria, el tiempo del que se retiene es un periodo breve, no supera de 30 a 40 segundos. Permite la retención, el razonamiento y la reflexión. ¿Cómo nos permite esto? Realizando las preguntas ¿cuándo?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿dónde o cómo? Son las preguntas que ayudan a reflexionar. Memoria procedimental. Esta memoria se denomina así a la que almacena habilidades y destrezas motoras. Por ejemplo, la habilidad de caminar, de conducir o tocar algún instrumento musical. Ahora vamos a hablar acerca de las principales dificultades del aprendizaje. Son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, manifestaciones por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Dentro de lo que es las dificultades de aprendizaje tenemos la discalculia. Esta dificultad hace referencia a los cálculos matemáticos, incluyendo conceptos básicos de la matemática. Es decir, que cuando los estudiantes cuando tienen problema en la matemática es porque presentan una discalculia. Continuamos con la siguiente dificultad, que es la disfasia. Es la pérdida parcial del habla debido a una lesión cortical en las áreas específicas del lenguaje. En esta dificultad, el niño se procesa en oraciones cortas en estilo telegráfico, es decir, no expresa más de 3 palabras. Por ejemplo, yo juego camión. Tiene problemas para expresar lo que siente, lo que quiere, lo que piensa.
No entendemos lo que está diciendo. Tiene dificultad sintáctica, es decir, cambia de oraciones. Continuamos con la disgrafía. Es la dificultad para escribir como resultado de la dislexia, una coordinación motora deficiente o de problemas para entender o interpretar el espacio. Se presenta con palabras ilegibles, mal escritas y mala ortografía. Continuamos con la dislexia. La dislexia se trata de la dificultad para leer que suele darse en la niñez y se perdura más allá de la adolescencia. En esta el cerebro está invirtiendo o modificando la secuencia de la información que recibe de los ojos. La dificultad radica en la demora en relacionar una palabra con el significado, lo que retarda la comprensión. Dentro de los síntomas de la dislexia tenemos la dificultad para interpretar o generar el lenguaje escrito, cambio en el orden de las sílabas o números y confusión entre grafías como aquí el estudiante se confunde en escribir la d, la b, la k, la p, entre otras. Tenemos también lo que es la dismusia. Esta dificultad es la incapacidad para aprender a leer y relacionar los sonidos con lo escrito. No hay una habilidad para leer una nota musical de manera fluida. La persona es incapaz de distinguir las melodías o variaciones en la altura del sonido, es decir, que esta está relacionada con la música. También tenemos el déficit atencional. Para yo referirme al déficit atencional, debo aprender a diferenciar qué es un déficit y qué es atencional. Partamos de qué es un déficit. Un déficit es una carencia o una existencia de algo por debajo del nivel mínimo esperado. Ahora, atencional hace referencia a la capacidad cognitiva que permite centrar el foco sobre un estímulo en concreto, desechando todos los demás del entorno. Por lo tanto, el déficit atencional se produce cuando una persona es incapaz de centrar su foco de atención en el estímulo que, en un momento determinado, es relevante. Continuamos con la dismnesia. Este es un trastorno cualitativo de la memoria, que se caracteriza por la dificultad específica para fijar, asociar o evocar información con olvido de nombres, fechas, rostros. Comprende los siguientes trastornos: la alomnesia, paramnesia, falsos reconocimientos de personas, confabulación, mentiras, patologías, delirios amnestésicos y criptomnesia. Tenemos también lo que es la dignosia. Este es un trastorno del aprendizaje. Concretamente se trata de una dificultad para comprender la información que la persona ve o la capacidad de dibujar y copiar. Este tipo de trastorno del aprendizaje no solo causa problemas en el procesamiento visual o motor, también pueden causar problemas psicológicos de asociación que están relacionados también con la autoestima. Dentro de los síntomas más frecuentes tenemos la falta de atención a las tareas visuales, problemas visuales de descripción de objetos, dificultad para realizar tareas que requiere copiar, problemas de secuencia visual, dificultad para escribir dentro de líneas o márgenes, omisión de palabras o líneas enteras al leer, problemas del procesamiento visual motor, presenta tensión ocular o con frecuencia, problemas de memoria visual a largo o a corto plazo. No observa ni reconoce los cambios en las pantallas de anuncios o carteles. Aquí podemos tener un ejemplo donde la profesora escribe la palabra procurar y la niña lo que entiende es por curar. Es decir, cambia el significado de la palabra.
Por último, tenemos el síndrome disejecutivo. Este es también conocido como síndrome prefrontal. Se caracteriza por trastornos del área cognitiva, de memoria y de la conducta, presentando manifestaciones de agresividad, falta de atención y pérdida de inhibiciones, entre otras. Su etimología es diversa. Las principales causas que pueden conllevar a este síndrome son los accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas o demencias. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo en cuanto se puede hablar acerca de los tipos de memorias y principales dificultades del aprendizaje, haciendo énfasis que existen muchas más, solo que ahora se les ha tomado las que más frecuentemente existen en el proceso enseñanza-aprendizaje.